Dios incomparable eres tú. Buenas noches. Dios los bendiga. Saludos a la persona que tiene a su lado. Salúdese. ¿Cómo están? ¿Cómo me les ha ido? Bendito sea el Señor. Bueno, después del saludo fraternal, ahí si quieren tomen asiento, mis hermanos. Tomen asiento, pónganse cómodos. Pónganse cómodos ahí, que hoy la pastora estaba diciendo algo que va con el tema sin querer, y nosotros prácticamente lo que estábamos haciendo, lo estábamos haciendo por fe. Estábamos cantando por fe, tiene que ver con el tema del día de hoy. Realmente lo que hacemos nosotros al adorar a Dios, al exaltarlo, lo hacemos con fe, ¿cierto? Es la fe que activamos nosotros cuando adoramos a Dios. Así que mi hermano le voy a pedir que cierre sus ojitos ahí donde está y vamos a pedirle al Señor que sea Él el que nos hable en esta noche. Amén. Bendito Padre Celestial, Dios de los cielos, Rey poderoso, venimos una vez más delante de tu presencia, Señor, para que nos hables tu palabra a nuestro corazón, Señor. Queremos, Señor, que seas tú el que toque nuestros corazones, Señor, y ayudes a nuestras debilidades, Señor. Háblanos esta noche a nuestro corazón a través de tu palabra, Señor, porque tú eres el que hablas por medio de tu palabra, bendito Dios. Señor, mira cada corazón, Señor, mira cada necesidad, bendito Dios de los cielos. Venimos por medio de tu palabra, Señor, a creer, Señor, bendito Dios, que tú nos hablas, bendito Rey. Es por eso que entregamos, Señor, esta enseñanza, esta predicación en tus manos, Señor, y te pedimos que nos guíes con el Espíritu Santo. Guíame, Señor, y pon en mis labios tu palabra, bendito Dios. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces, como les estaba diciendo, lo que la pastora decía un poco tenía que ver mucho con el tema de hoy. Y el tema de hoy es una pregunta que debemos hacernos nosotros. Y es la siguiente: ¿cómo activo mi fe? ¿Cómo activo mi fe? Es el título de hoy. Porque muchas veces nosotros esperamos como que Dios siempre nos active nuestra fe, y nosotros también tenemos que poner de nuestra parte y activar la fe. Nosotros también tenemos que actuar, no solamente debemos esperar, ¿sí? Y vamos a ver que la palabra de Dios, que es la que nos enseña, nos dice cómo vamos a activar la fe. Quiero que me acompañe al libro de Romanos, capítulo 10, versículo 17. Y es un versículo que el pastor ha tocado hartas veces y lo hemos escuchado en varias predicaciones. Romanos 10, versículo 17. Romanos 10, versículo 17. Dice así la palabra del Señor: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Nuevamente, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Mi hermano, ¿de dónde viene la fe? ¿Dónde cultivamos esa fe nosotros? ¿Cómo activamos esa fe nosotros? Si no escuchamos la palabra de Dios, no podemos conocer la fe, ¿cierto? Tenemos que activarla a través del poder de la palabra. Dice que al oír de la palabra de Dios, ¿no? No sé, mi hermano, si usted escucha palabra de Dios o solo escucha los noticieros, escucha los programas de televisión. No voy a decir que yo no veo televisión, claro que yo veo televisión. San Javier no ve televisión, no. Podemos ver televisión, podemos hacer muchas cosas, pero siempre dice que la fe se activa, ¿por qué? Por el oír la palabra de Dios. Cuando no escuchamos la palabra de Dios, ¿qué pasa? ¿Nuestra fe qué? Mengua. O no va a haber fe, la fe se empieza a morir. Cuando activamos otras cosas diferentes a la palabra de Dios, la palabra de Dios es como ese alimento que nosotros comemos a diario. ¿Usted desayuna? Gloria a Dios, ¿cierto? Uy, no, hermano, usted no desayuna. Ya me preocupé. Santo Dios, gracias por mi desayuno, bendito Rey. Mis hermanos dan el desayuno también. Almuerza y cena. Así sea una guapanela con pan, pero bendito sea el Señor, ¿sí o no? Hay que darle gracias a Dios por todo lo que nos da. Entonces, así mismo es la palabra espiritualmente. Nuestra fe crece a medida que usted ¿qué? Se alimenta de ¿qué? De la palabra de Dios, escuchándola, ¿cierto? También leyéndola, ¿verdad?
y teniendo esa conexión con la palabra de Dios. La palabra de Dios es ese menú. Vamos a imaginar lo siguiente: usted tiene aquí un filete con unas papitas fritas y una ensalada. Usted ve eso, hermano, y inmediatamente se le activa la fe. Se de una vez, hermano. Así debe ser la palabra de Dios en nuestras vidas. Que sea ese plato exquisito que nosotros queremos comer todos los días, no una sola vez a la semana, mi hermano. Porque es que la fe se va activando a medida que usted se va conectando con Dios, a medida que usted se va conectando con su palabra. Es igual que muchos ejemplos que hemos tocado. Cuando usted tiene el celular descargado, hermano, ¿usted qué tiene que hacer? Conectarlo, ¿cierto? Y hay un cargador y tiene que conectarlo a la toma corriente. Si usted no lo conecta, ¿qué pasa? Se apagó y se murió. Y para que vuelva a prender, tiene que durar un poco de tiempo ahí conectado, ¿cierto? Así nos pasa a nosotros, nos vamos a morir espiritualmente si no hay palabra de Dios en nosotros. Si solamente escuchamos la palabra que se nos da aquí el miércoles y el domingo, y ya, con eso es suficiente para todo el mes. No, mi hermano, la palabra de Dios dice aquí que debemos oír la palabra de Dios, y ese oír la palabra de Dios es todos los días. Quiero que me acompañe ahora, donde exactamente nos habla directamente de la fe, que es Hebreos 11:1. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Mi hermanito lo va a poner ahí para los que de pronto no lo tengan ahí a la mano y lo puedan leer más fácilmente. Gracias, mi hermano. Hebreos 11:1. Dice lo siguiente la palabra de Dios ahí. Dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El segundo versículo dice: porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. El 3: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Mire, hermano, hay algo bien importante aquí. El capítulo 11 como tal de Hebreos, hermano, nos habla directamente de la fe. Si usted se lee todo el capítulo de Hebreos 11, yo le invito a que lo haga. Nos va a hablar de lo que es la fe. Ahí voy a parafrasear rápidamente de algunos hombres. Dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios de las cosas que se acercaban, aunque no las había visto, con temor preparó el arca. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. Por la fe habitó como extranjero. Por la fe la misma Sara, siendo estéril, concibió y dio a luz. Por la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Y así nombra muchos más. Inclusive si vamos al versículo 21 dice: por la fe, desde el 20: por la fe bendijo Isaac a Jacob de Esaú respecto a las cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Inclusive hay un versículo que se me escapa al momento, donde dice que si nombráramos todos, acá está. ¿Y qué más digo? Que es el 32. Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. ¿Por qué? Por la fe. Ese capítulo 11 es bien importante para nosotros como creyentes porque muestra lo que es la fe y nos muestra además personas como nosotros, comunes y corrientes, que activaron su fe porque Dios les prometió algo y les dijo, y ellos ¿qué hicieron? Creyeron. ¿Y qué es la fe? Es creer. Mire que la palabra de Dios dice en el versículo 1 del capítulo 11 que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Al hablar de fe, hablamos de nuestra creencia, que es lo más importante, que es para nosotros tener fe, pero quizás nos podemos preguntar cómo activamos esa fe. Es por la fe tan importante que nos lleva a la creencia. En la fe aquí el escritor define lo siguiente: ¿cómo ponemos nuestra confianza en algo que no vemos, verdad? Pero tenemos la seguridad de que va a ocurrir, o la confianza de que va a suceder. La fe no es solo una vaga esperanza, sino es una confianza firme en creer que lo que se nos ha prometido que se cumplirá. Esa es la convicción que tenemos, esa es la certeza que tenemos, ¿cierto? Y luego dice que es la convicción de lo que no se ve.
Es por eso que esta misma fe es la que nos permite creer en lo que no vemos, en lo invisible, en la eternidad, en Dios, ¿cierto? Esa misma fe que nos ayuda a creer que lo que dice el versículo 3, que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, mi hermano. Entonces, ahí vemos claramente que tenemos que activar nuestra fe. O sea, no solamente es esperar, ¿cierto? Sino también nosotros poner de nuestra parte. Y ya vimos que nosotros para activar la fe, ¿qué tenemos que hacer? Oír la palabra de Dios, buscar la palabra de Dios, ¿cierto? Estar con la palabra de Dios y tener la convicción y la certeza. No es dudar, porque muchos dudamos en muchas ocasiones. ¿Será que sí? ¿Será que no? Hablaba con mi hijo que me decía, pero ¿cómo se pudo crear todo eso? O sea, explíqueme usted eso. Por fe, hermano. Nosotros por fe creemos que hay un Dios que creó todo lo que hay. Y mucha gente vendrá a usted a derribarle o a quererle tumbar esa fe. Porque lo que hoy en día se escucha y se dice es que nosotros creemos en ¿qué? En un mito y en una fantasía. Se está inculcando mucho en los colegios a los muchachos, a los adolescentes, que nosotros estamos creyendo que esto es un mito y una fantasía. Pues hermano, yo quiero decirle algo. Si ellos piensan que eso es un mito y una fantasía, para mí, con todo respeto, muy triste por ellos. Porque yo creo por fe, aunque no lo veo, como dijo Pablo, que yo, sin ver, creo, ¿cierto? No lo que pasó con Tomás, que hasta que no le dijo al Señor, venga, yo quiero primero mirar si es usted. Y el Señor, ¿qué le respondió? Bendito los que creen, ¿sin qué? Sin creer. Tú creíste porque viste, pero benditos los que... O sea, nosotros somos bienaventurados, somos benditos porque creemos sin haber visto. Tenemos la fe en que nuestro Redentor vive, ¿verdad? Nosotros estamos con esa convicción, con esa seguridad, ¿cierto, mi hermano? Y eso es lo que debemos tener nosotros siempre. Miren, a veces vienen circunstancias y situaciones que nos mueven nuestra fe. Nuestra fe va a ser probada, hermano, y ya vamos a mirar por qué. Y quizás a veces eso hace que nuestra fe mengue. Y empezamos a decir, yo para qué me metí a cristiano, mejor como estaba antes, eso no, ya. Y dejamos que esas cosas hagan que nuestra fe mengue y empezamos ¿qué? A apartarnos de Dios. Desafortunadamente pasa todo el tiempo, mi hermano. Cuando nuestra fe mengua, nosotros empezamos a perder el hilo con Dios. Empezamos a perder lo que estábamos creyendo. Empezamos a perder la esperanza y esa esperanza se nos vuelve ¿qué? Desesperanza. Desafortunadamente es así, mi hermano. ¿Pero por qué? Porque no nos llenamos de la palabra de Dios. Cuando usted tiene la palabra de Dios como su arma, como su herramienta, pase lo que pase, usted se aferra. La palabra de Dios me dice que en Dios todo lo puedo, que el Señor venció a la muerte, que el Señor venció las circunstancias, que a pesar de lo que venga, Él está conmigo. Cuando usted se aferra a esa fe verdadera, a esa fe que usted sabe que le puede ayudar, usted sigue ahí, sin importar lo que pase. No deja que su fe mengue. Pero para que esa fe no mengue hay que activarla, ¿verdad? Hay que ir con fe ante el Señor y demás. Vamos a leer antecitos en el capítulo 10, ahí antecitos, mi hermano, un poquito más atrás, en el versículo 35. Capítulo 10, versículo 35. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande ¿qué? Galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa, porque aún un poquito de al que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Mi hermano, yo espero que usted y yo seamos de esos que no retroceden, sino que vamos para adelante. Mire que en el versículo 35, no perdáis pues vuestra confianza, es como si nos dijera exactamente, no perdáis pues vuestra fe, que tiene que grande galardón. ¿Qué esperamos nosotros? ¿Un galardón que es terrenal o eterno? Eterno. Ese es el galardón que nosotros tenemos que esperar.
Dice que es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, tenemos que hacer la voluntad de Dios para obtener la promesa. Claramente el Señor aquí nos advierte: el que no hace la voluntad de Dios, ¿qué? No puede ser hijo de Dios y tampoco va a alcanzar, ¿qué? La promesa, mi hermano. Si usted hace la voluntad de Dios, obtendrá la promesa. El 37 dice: porque un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. ¿Cuántas veces hemos escuchado que la gente dice eso? Ay, sí, usted dice que ya va a venir, que va a venir, que va a venir, que va a venir, y no viene. ¿Qué pasa con nosotros ahí? Ahí es donde nosotros, ¿qué? Nuestra fe tiene que estar, ¿qué? Activa. Nuestra fe tiene que estar arraigada en que nosotros creemos que Él va a venir. Así los demás digan: ¿dónde está que no viene? Sabemos que la palabra de Dios se cumple. Y podemos ver desde el Antiguo Testamento cómo los grandes hombres por fe creyeron. Y aunque muchos no alcanzaron aquí lo que ellos esperaban, saben que después, en la eternidad, alcanzaron que la promesa que nosotros estamos esperando también para estar con ellos. Es por la fe. La fe es lo que hace que nosotros nos movamos, hermano. En el momento que usted desactiva su fe y ya pierde la confianza en Dios, su camino empieza a ser diferente. Vamos a ver ahora Lucas 17, del 5 al 6. Hermano, aquí estamos haciendo lo que dice la palabra, escuchando palabra para alimentarnos. Y así es que tiene que ser. Lucas 17, versículos 5 y 6. Lucas 17, versículos 5 y 6. Dice lo siguiente. Lucas 17, versículos 5 y 6. Vamos a ver si estamos de acuerdo. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos los barcos, aumentanos los pescados, aumentanos las fincas, aumentanos los carros. ¿No? No, pero estaba leyendo mal. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo lo siguiente: si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicomorro, como una montaña: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Mire que los mismos discípulos reconocieron que les faltaba, ¿qué? Fe. Y lo que pidieron al Señor fue: aumentanos la fe. Y muchas veces nosotros hacemos lo contrario, ¿no? Pedimos todas las cosas y la fe ni siquiera. A veces nosotros hasta orando, uno dice: oye, yo al Señor no le pido que me aumente la fe, porque a mí se me debilita la fe como ser humano, por las pruebas, por las dificultades, por muchas cosas más. Y ve que el Señor les dice: si tuvieran fe como un granito de mostaza, ¿cierto? No es que se pare usted toda esa hora, como yo tengo fe, me voy a parar frente a la montaña de Monserrate para que se caiga al otro lado. No, mi hermano. El Señor se refería a que usted, si tuviera una pequeña fe, pequeñita esa fe, si fuera, esa fe haría muchas cosas. Estaba dando a entender el Señor que entonces la fe de ellos era que demasiado poca, no era ni siquiera como un granito de mostaza, ¿no? Por eso ellos dijeron: Señor, aumentanos la fe, porque nosotros prácticamente, ¿qué? No tenemos fe, ¿cierto? Muchas veces nos falta la fe. Cuando nosotros tenemos pruebas y dificultades, nos falta la fe. ¿Por qué? Porque nosotros no buscamos a veces del Señor y no nos edificamos con su palabra. Recuerden que acabamos de leer que la fe viene por el oír de la palabra del Señor. ¿Cómo le pedimos al Señor que nos aumente la fe? Por medio de las Escrituras, ¿no? Ahí aumentamos la fe. Hay circunstancias muy difíciles, hay circunstancias tremendas, hay circunstancias que usted dice: no sé si será falta de fe o qué pasará, dice uno, ¿no? Y a veces sí, es falta de fe, falta de creer. Aunque las cosas, mire, muchas veces uno pide cosas y pasa todo lo contrario. ¿No le ha pasado, mi hermano? Usted dice: Señor, pero ¿qué está pasando? Yo aquí, ¿cómo voy a pedir que me aumente la fe si yo, en vez de ver que mi esposo cambie, mantiene más en la cantina? Si yo, en vez de ver que mi esposa cambie, mantiene por allá en otros cuentos. Si yo, en vez de ver que mi familia cambie, la veo más hundida en el pecado. Pero ahí es donde usted debe pedirle al Señor que le aumente más la fe para seguir pidiendo por cada uno. Porque nosotros tenemos que seguir confiando y tener la plena certeza y la convicción de que el Señor no nos abandona y nos ayudará a pelear la batalla. Mire, aunque muchas veces veamos por un familiar que hayamos pedido y lo veamos perdido, estoy seguro que el Señor lo va a rescatar.
El Señor lo puede rescatar, mi hermano. No hay que perder esa fe y esa convicción. Ahora, no quiere decir que entonces tenemos una varita mágica para que todos hagan cualquier cosa, no. Sino que nosotros pedimos, pero también la otra persona que tiene que poner de su parte, mi hermano. Porque nosotros pedimos y el Señor actúa, pero nosotros también tenemos que actuar en fe, hermano. Pero tenemos que pedir confiadamente y pedir en fe, porque si no lo hacemos, mi hermano, la fe se debilita. Acompáñenme ahora a Santiago. A Santiago, vamos a ir a Santiago, capítulo 1. Capítulo 1. ¿Ya lo encontramos? Estos hermanos están más pilos que yo, una palabra. Yo hasta ahora los estoy buscando. Santiago capítulo 1, muy bien. Eso está bien que estén ahí preparados con la palabra. Y vamos a leer del versículo 2 al 8. Dice así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en ¿qué? En diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche le será dada. ¿Pero qué? Dice el 6. ¿Pero pida con qué? Con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrado por el viento y echada de una parte a otra. No piensen pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos ¿qué? Sus caminos. Dice mi hermano que lo que nos dice aquí la palabra desde el principio es que no es fácil que yo le diga a alguien, goces en la prueba, goces en la dificultad. Decirle a alguien que tiene un familiar en el hospital, goces en esa situación. Decirle a alguien que tiene un familiar en la cárcel, goces en esa situación. O usted mismo cuando entra en un problema difícil que usted nunca había tenido y lo experimenta, decirle goces no es fácil, pero la palabra nos dice que tengamos por sumo gozo cuando estemos en ¿qué? En diversas pruebas. Lo que yo le decía al principio, que nuestra fe sería probada, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales. Mire que la prueba de nuestra fe hace que nosotros vayamos ¿qué? Perfeccionando. Eso no es de un momento a otro. Porque a veces queremos que mi esposo, mi hijo, un familiar, un amigo, llegue a la iglesia y al otro día queremos que ya sea. Aleluya, aleluya. No, mi hermano, la obra se va ¿qué? Perfeccionando día a día. Y uno va viendo y va notando en la persona si realmente se está perfeccionando por la palabra de Dios. Uno se da cuenta. Usted se da cuenta si la persona que le gustaba irse para la cantina lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, ya va solo los miércoles. Eso es bueno, no mentiras. No, pero está empezando un proceso. No crea que es fácil para el que está en medio del alcoholismo dejar el alcohol. Vuelvo y me pongo siempre yo de ejemplo. Para mí, a mí me gustaba mucho bajar cola. A mí me fascinaba. Yo en el trabajo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, eso era. Entonces ahora que estoy en la palabra, porque no pongo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Si sé que esto es lo que me cambia, ¿cierto? Y es un proceso, mi hermano, así cualquier otra situación de las personas. Pero entonces en ese proceso tiene también que haber ¿qué? Una convicción y empezar a dar el paso y empezar a escuchar la palabra y empezar a actuar por fe. Quizás al principio usted diga, como yo lo decía, es que dejar el traguito para mí, la rumba es difícil. Yo estaba acostumbrado al tema y yo decía, uy, no, eso no es tan fácil. Y quizás uno teniendo a la iglesia y el Señor que conoce el corazón y uno decía, y todavía, y yo aquí en la iglesia y el Señor hablándole a uno. Los borrachos no heredarán el reino de Dios. Y uno ya, ayer me pegué la jala. Y si se hubiera muerto en la jala, ¿qué hubiera pasado? Parece chiste, pero es real, hermano. La palabra de Dios es real. Y el Señor cuando le habla a uno, le habla directo y le dice, o deja o deja. Ahí acabamos de leer que no puede ser que un hombre inconstante en sus caminos, que no puede ser de doble ánimo. Hoy estoy en la iglesia y mañana estoy en el mundo, no puede ser. Tiene que ser de una sola pieza.
Mire que también dice que en el versículo 6 que pidamos con fe no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrado de un lado para otro. Y me impacta el 7. No piensen pues que quien da la gana recibirá cosa alguna del Señor. Hermano, quiere decir que cuando no pedimos con fe, nosotros mismos estamos trancando que Dios actúe y Dios obra. Y muchas veces pedimos y decimos así, y yo vuelvo y digo, yo lo he dicho. Ay, Señor, ¿será que sí? Pero es que yo veo que no. ¿Cómo es posible? No creo. Y a mí un ejemplo de la Biblia que siempre me estremece es el de Pablo. ¿Quién pensaba que un asesino de cristianos podría cambiar? ¿Quién? Nadie. Yo creo que inclusive los hermanos cuando Pablo se convirtió, uy, no, este man viene a matarnos. ¿Cómo que lo recibe? ¿Ustedes cómo lo van a recibir en la casa? ¿Qué les pasa? ¿Están locos o qué? ¿Y quiénes? Los que lo recibieron, ¿qué actuaron? ¿Actuaron por qué? Por fe, porque creyeron y porque vieron que el hombre, y Pablo fue un hombre radical. El hombre no fue el que le dijo, venga Señor, espérenme, me pego 5 rumbitas más y después me comprometo. O espérenme y mi orgullo lo dejo otro día y después me comprometo. Cuando el hermano Pablo tuvo el encuentro con Cristo, el acto de una vez por fe, dijo, ¿qué quieres que yo qué? Haga. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el cambio de Pablo fue radical. Quizás a muchos de nosotros no somos como Pablo, quizás nos falta de pronto con esa fe actuar, ¿cierto? Y tenemos un proceso diferente. No se desanime, mi hermano, quizás de pronto no estoy diciendo con lo que voy a decir que, ay, no, si puede pecar y hacer lo que quiera, no. Pero no se desanime, mi hermano, si usted falla, levántese. Y si el Espíritu lo redarguye cuando usted peca y usted falla, es porque usted es hijo de Dios y Dios le está diciendo, eso no es correcto. Usted es mi hijo, quiero que tome armas y diga no más. Cierre la puerta, hermano. Yo tuve que decir y pararme en la radio y decir, hasta el día de hoy, punto. ¿Fue fácil? Para nada, hermano. Y aún todavía uno es tentado, hermano, no voy a decir que ya voy. Pero sí, a veces viene el pensamiento, ¿no? Pero si si me voy de farra mejor el viernes. Y me acuerdo de algo que pasó hace un mesecito más o menos. ¿Cuántos de los que estaban por allá rumbeando en cierto lugar no dijeron, y si me pego esta última rumba y después me comprometo contigo? Y ¡brum! Se vino el techo abajo y hasta ahí fue. Porque nosotros, hermanos, creemos que a veces las cosas de Dios vamos de un ratito sí, otro ratito no, y eso hay que ser constante, lo acabamos de leer. Mi hermano amado, acompáñeme a 1 Corintios, como estamos de tiempo, que no los quiero dormir tampoco, no, ahí vamos, ya casi. Vamos a 1 Corintios 16:13. 1 Corintios 16:13. ¿Qué dice 1 Corintios 16:13, mi hermano? ¿Cómo dice por allá? Escucho a alguien que lo está leyendo. A ver, más fuerte. Y esforzados. Dice, velad, estad firmes en la fe, portados varonilmente y esforzados. Mire que se nos piden 3 cositas importantes. La primera, velad. ¿Qué es velar? ¿Estar qué? Estar atento, estar todo el tiempo pilas, mosca, como diríamos ahora, o como dicen los muchachos, en la juega, papá. Estar qué? Firmes en la fe, firme, no se dejen mover por nada. Firme, mire que nos pide estar firmes en la fe. Le pueden venir a usted con miles de cuentos y usted dice, no, yo estoy firme y creo que el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario por mis pecados, que Dios envió a su Hijo a morir por mí y yo creo y estoy firme y seguro que así es. No se deje mover de su fe. Luego dice, portados varonilmente y esforzados. ¿Sí que hay que poner de nuestra parte? No solamente es esperar a Él que todo va a pasar porque sí, sino que tenemos que esforzarnos, poner de nuestra parte. Hermano, hay cosas difíciles. El ejemplo que yo estaba poniendo, dejar el alcohol no es fácil, hermano. Pero ¿qué tiene que hacer uno? Esforzarse. Esforzarse, hermano, poner de su parte. Y así todas las otras cosas que podamos poner de ejemplo. Eso es lo que nos pide el Señor, que nosotros estemos firmes en la fe y que vayamos adelante.
Que no importa lo que pase, no titubeemos, sino sigamos firmes y nos portemos varonilmente como el Señor dice. Acompáñenme, mi hermano, ahora a Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Del versículo 3 al 9. Primera de Pedro, capítulo 1, del versículo 3 al 9. Dice lo siguiente: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Esto qué es? Lo que acabamos de leer. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Eso qué es? Fe. Es fe, hermano. Eso es lo que nosotros creemos, esa es la esperanza viva que nosotros tenemos en el Señor. El 4 dice: para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios, ¿mediante qué? Mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba ¿con qué? Con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle ¿qué? Visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os gloriáis con gozo inefable y glorioso. El versículo 9: obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es nuestro carro, nuestra casa, y nuestros apartamentos y nuestras fincas. Hermanos, es que hoy en día el evangelio que uno escucha desafortunadamente es terrenal, hermano. Todo es terrenal, y aquí, y ahora, y reclame, y pida, y esto es suyo, y esto es para usted. Y la palabra que nos dice aquí: el fin de vuestra fe es la salvación de vuestras almas. No hay otra fe diferente. La fe es esa, la salvación de nuestras almas, hermano. Usted aquí puede perder todo lo material. Mire, nosotros tenemos la experiencia, vuelvo y me pongo, y sé que mi esposa, mi cuñada, varias personas, algunos de ustedes también han perdido un familiar. Nosotros tenemos esa experiencia de que, en mi caso, mi papá, mi mamá, mi tía, ya no están, ¿cierto? Pero mire que esas tres personas que acabo de nombrar, había una esperanza eterna, ¿sí? Y dice que si ellos tuvieron fe, yo creo que mi mamá, mi tía tuvieron mucha fe. Mi papá se le habló mucho del evangelio en su tiempo. Yo espero que él haya podido aceptar al Señor, porque yo no puedo decir aquí quién se salva y quién no. Es como la gente que dice: no, es que fulanito sí se salva, es que eso también. Y hoy veo los cristianos, hermano, perdónenme, pero así tengo que decirlo, y así es que he grabado en las redes sociales, pero veo los hermanos, mis hermanos creyentes, perdiendo el tiempo en unas barbaridades, perdónenme la expresión, diciendo que fulanito se perdió y que hermano, el Señor nos llamó fue a predicar a Cristo, a la salvación eterna, predicar la fe que es en el Hijo de Dios. A eso fue que nos llamó, a salvar las almas. Yo veo un poco de canales ahora en YouTube contendiendo que porque el uno sí, que porque el otro no, que es que fulanito, que es que... ¿Eso en qué lo edifica usted, hermano? Eso es lo que le mete a usted cizaña contra el otro. Uy, si es que esos no son cristianos, inclusive. Hermano, nosotros no somos nadie. Si el otro está equivocado, quizás nosotros también nos equivocamos, hermano. Pero se han dedicado a eso y a predicar que el reino es la tierra, y que si usted no tiene, entonces usted no es hijo de Dios, y que si usted no tiene aquello, usted no es cristiano. Pero estamos viendo por la palabra que lo más importante es que usted tenga ¿qué? Fe. ¿Para qué? Para ser salvo, hermano. Eso es lo más importante. Yo quiero que esta noche a usted no se le olvide eso, hermano. Que lo más importante de la fe es que es la salvación de ¿qué? De vuestras almas, porque lo acabamos de leer, hermano. Cultive su fe, hermano. Crezca en su fe, aunque esté débil muchas veces. Yo muchas veces he querido también decir no puedo, y el Señor me recuerda: yo pagué un precio por ti muy alto.
Yo te escogí, yo te llamé desde el vientre de tu madre para que me sirvas. Y recuerde esto, mi hermano, usted y yo vamos a morir. Yo siempre lo recalco porque es algo que nunca se me olvida desde la última vez que yo vi vivo a mi suegro. Tuve la experiencia que ese versículo me decía así claramente cuando yo vi a mi suegro en sus últimos días. La palabra se me vino a la mente. Está escrito para todos los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Desde ese día hasta acá a mí no se me olvida eso. Es como si el Señor me estuviera diciendo, usted también va a estar ahí. Y así todos los hombres, y aunque no quieran aceptarlo, y aunque digan que Dios no existe, van a morir, porque no hay ninguno que pueda decir, yo no me puedo morir, es que yo no me voy a morir porque yo soy superior a lo que crean. Se van a morir porque está estipulado, hermano. Y otra cosa que yo siempre digo, no es tanto que usted se muera, el problema es morir ¿qué? Sin Cristo. Ese es el problema. Entonces yo le invito a mi hermano en esta noche a que usted acreciente su fe. ¿Cómo acrecienta su fe? A través de la palabra de Dios. No hay otra forma, ¿cierto? Quizás muchas veces dice uno, es que yo no entiendo muchas cosas de la palabra, hermano. Lea que el Señor le va revelando. Escuche predicaciones donde se hable de la palabra de Dios, donde usted le hable de arrepentirse, donde le hable de la salvación. No escuche esos predicadores que le vienen hablando de plata todo el tiempo y que usted nació para ser rico porque usted es hijo de Dios. Si Dios nos quiere dar cosas, bendito sea el Señor. Pero lo más importante es que lo que acabamos de leer, el fin de nuestra fe es que la salvación de nuestras almas.